Avanzaremos con la segunda mesa redonda que tiene como título La inteligencia artificial en el escenario investigador. Las universidades no solamente son espacios docentes. Otra de sus grandes misiones es la investigación, que podrá quedar resumida en el desplazamiento de las fronteras y el conocimiento. Una investigación que después tiene que traducirse y tiene que llevarse al aula, que servirá como incentivo para la formación de los alumnos. Por eso, estimamos que es necesario desarrollar una mesa en la cual reflexionar sobre el papel que juega la inteligencia artificial en la investigación. Nuevamente, las universidades no son solamente espacios para docentes, son también escenarios de investigación y aquí, como en otros escenarios, los profesores del siglo XXI necesitan nuevas herramientas con las que mejorar la producción científica y que después se trasladen a las aulas como base para la formación de los alumnos. Para esta mesa nos acompañan el doctor Joseph Guamán, vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología de la ESPE. Nos acompaña también el doctor Óscar San Juan, director de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de UNIR. El doctor Francisco Pino, vicerrector de Investigación de la Universidad del Cauca, Colombia. Preside y modera la sesión el doctor Rubén González, vicerrector de Organización y Planificación Académica de UNIR. Bienvenidos. Bueno, pues buenas tardes a todos, los que estáis presentes y los que estáis viéndonos a través de medios telemáticos. En primer lugar, yo quería agradecer a la ESPE por su cordial invitación a poder utilizar esta infraestructura maravillosa de la que dispone para llevar a cabo esta sesión, para hablar sobre la inteligencia artificial y cómo esta nos puede dar soporte en el ámbito de la investigación, siguiendo los tres pilares fundamentales que vamos a tratar a lo largo de esta tarde. El primero que ya hemos visto, el ámbito de la docencia, ahora el ámbito de la investigación y posteriormente el ámbito de la transferencia. Igualmente quiero agradecer a mis colegas panelistas que amablemente han aceptado a participar y compartir ideas respecto a lo que la inteligencia artificial nos puede aportar y nos puede otorgar en esta tarea a la cual nos dedicamos en muchas ocasiones de manera altruista, desinteresada y con un afán de aportar a la sociedad diferentes elementos que la permitan evolucionar para seguir construyendo el futuro de la ciencia. Todos sabemos que la ciencia se construye a base de dedicar tiempo para leer qué hacen otros colegas y en base a lo que leemos y aprendemos somos capaces de interpretar información y construir nuevos escenarios en los que nos podamos desempeñar y aportar nuestro granito de arena, como ha venido haciendo la historia de la humanidad a base de colegas que se han dedicado a investigar, ¿no? Por lo tanto, como académicos que somos, entendemos que forma parte de nuestro quehacer diario fomentar esta inquietud que aporta este valor. Esta inquietud requiere de tiempo, mucho tiempo. Si nos preguntásemos todos cuánto tiempo hemos dedicado a leer artículos, a pensar cómo desarrollar nuestros artículos, a pensar qué proyectos queremos acometer para entregar soluciones a la sociedad, o aquellos que se dedican a una investigación mucho más básica que pretenden resolver un teorema que hasta la fecha ha sido irresoluble y en un momento determinado, pues gracias a la información que tenemos hoy en día, somos capaces de acometer estos nuevos escenarios, ¿no? Por lo tanto, es algo realmente impresionante lo que podemos entregar a la sociedad a la cual nos debemos. Nos debemos para formar a futuros egresados que se emplearán en diferentes instituciones, pero nos debemos también para aportar aquello que la ciencia requiere para superar enfermedades o para aportar soluciones que nos permitan ser más felices a la hora de vivir la vida. Cuando me plantearon el reto de moderar esta mesa, lo primero que se me ocurrió fue, pues porque no le voy a preguntar a la inteligencia artificial que me ayude a decidir qué tengo yo que contar. Si voy a hablar de ella, pues mejor que preguntarle a ella. Pero no fui tan osado de decirle, escríbeme un guión, sino que le hice una pregunta,
luego le hice otra, luego le hice otra, con lo cual el copyright de esto es compartido, ¿vale? O sea, somos amigos, porque yo sí que soy un gran defensor de que la inteligencia artificial ha venido para quedarse y para ayudarnos, no ha venido para sustituirnos. Los procesos de investigación son muy grandes. Todos los que hemos hecho una tesis doctoral sabemos que hay que pensar qué queremos desarrollar, hay que plantear una hipótesis, hay que realizar un estudio del arte para saber qué han hecho otras personas, hay que analizar datos, a veces complejos, hay que plantear resultados de investigación, hay que validar estos resultados de la investigación, hay que escribir artículos, hay que someterlos a una revisión por pares. Podemos tener la aspiración de querer aplicar a un proyecto competitivo que nos permita obtener financiación para seguir desarrollando la investigación de una manera más sólida. Con lo cual yo podría plantearme que el doctorando perfecto es la inteligencia artificial, porque va a hacer absolutamente todo esto, encima no va a protestar, no va a tener que solicitar una beca y va a poder trabajar recurrentemente en conseguir que la investigación llegue, ¿no? Bueno, pues con este preámbulo que yo planteo aquí, en el que es bastante patente que las tecnologías de inteligencia artificial, las modernas, porque las viejas llevan con nosotros mucho tiempo, ¿no? Nos van a ayudar en esta tarea, pues quería empezar a compartir con mis colegas panelistas qué apreciación y qué aproximación tienen ellos respecto al uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la investigación, porque hay un debate muy profundo. Lo vemos como en las editoriales, en un simple proceso de revisión por pares, nos alertan y nos dicen que no está permitido el uso de la inteligencia artificial para poder resolver una cuestión como una revisión, ¿no? Yo antes de ayer recibía una revisión de un artículo que yo tengo ahora mismo sometido en una revista y había 3 revisores que habían revisado el artículo. Había 2 revisiones que tienen una envergadura de medio folio en que me decían cosas razonables. Y luego recibí un documento adjunto de un tercer revisor y dije, bueno, lo voy a abrir. Y me encontré con 7 folios de revisión pormenorizados. Y me entraron unos sudores porque dije, madre mía, lo que nos va a costar adaptar esta revisión. Claro, y era bastante evidente que ese nivel de perfeccionamiento en lo que me decía no lo podía haber hecho un ser humano. O era un ser humano que tenía todo el tiempo del mundo para dedicarse a leer un artículo que, por muy bueno que sea, porque sea mío, evidentemente no iba a arreglar los problemas de la humanidad. Entonces, vemos cómo empieza a haber diferentes aproximaciones y diferentes criterios que adoptan editoriales, fondos, universidades. Entonces, pues, por empezar por Joseph, que nos acoge, ¿no? ¿Cuál es el principal reto que tú consideras al que estamos todos ahora mismo sometidos desde una perspectiva de la investigación y desde una perspectiva ética? ¿Consideras que realmente la inteligencia artificial es un activo o es un pasivo en la parte de investigación? Bien, buenas tardes con todos, autoridades, señores rectores, vicerrectores, bienvenido a su casa, a la Universidad de Fuerzas Armadas de ESPE. Bien, como todos sabemos de la inteligencia artificial, bueno, en estos tiempos todo está lo que se habla es a través de la inteligencia artificial en todos los campos, pero es importante, nosotros tenemos que definir que la inteligencia artificial es una herramienta que nos va a ayudar a nosotros como seres humanos a mejorar los procesos, a agilitar diversas fases del conocimiento. Entonces, es por eso que no debemos nosotros como seres humanos dejar o permitir que la inteligencia artificial tome las decisiones. Todavía no a estas alturas nosotros debemos considerarlo a la inteligencia artificial como una herramienta, como algo pasivo. Nosotros somos las personas que podemos definir, consultar. Lógicamente la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho en todos los campos, especialmente en la investigación. ¿Para qué? En el campo de la investigación nos ayudará a verificar o revisar ciertos artículos, definir los temas, tal vez y a llegar a las conclusiones mucho más rápido, y esto nos va a permitir mejorar la calidad de investigaciones que nosotros tengamos. Pero es muy importante
que siempre lo marquemos como una herramienta, lo utilicemos como una herramienta. Actualmente hay en los campos que uno va revisando, tanto en el mundo social, en el mundo militar, se puede utilizar este tipo de inteligencia artificial, pero nunca olvidemos la ética que debe utilizarse al utilizar estas herramientas. Es muy importante que, vuelvo y repito, la inteligencia artificial no debe tomar las decisiones y tampoco debe ser lo más importante que nosotros manejemos a nivel de investigación. Muy bien, muchas gracias, Joseph. Francisco, que te tenemos en Colombia, en el maravilloso Valle del Cauca. Gracias por acompañarnos virtualmente. Siguiendo un poco en esta línea, yo también tengo otra inquietud, ¿no? Al final, en una capital de provincia, como podría ser Bogotá o Quito, tenemos conectividad hasta la última milla. Sabemos que no pasa esto en todas las regiones y, por lo tanto, para poder desarrollar investigaciones que hagan uso de la inteligencia artificial, se requiere de una buena conectividad para que al final el flujo y el procesamiento de la información sea eficiente, sea rápido, sabiendo que ahora hay un dilema muy grande que también podríamos debatirlo acerca del coste energético que supone y cómo afecta y cómo impacta esto a nivel de sostenibilidad global y mundial, y hay una línea de investigación muy grande para reducir todos estos costes. ¿Qué aproximación tenéis desde vuestra universidad en el Valle del Cauca respecto a cómo podemos solventar los problemas que pueden existir por falta de capacidad de cómputo para hacer que la investigación y el uso de la inteligencia artificial pueda ser igualitaria para todos? Bueno, muchas gracias a todos desde Popayán, Cauca. El Cauca y Popayán están al sur del Valle del Cauca. El Valle del Cauca, su capital es Cali, y nosotros como Universidad del Cauca estamos 120 kilómetros al sur. Gracias por esta invitación para poder hablar de investigación de inteligencia artificial. Sí, una de las grandes problemáticas que tenemos a nivel de nuestras regiones, no en las grandes capitales, sino en las zonas de región como es el departamento del Cauca, en Colombia, un departamento que está golpeado fuertemente por esta situación de conflicto armado que tenemos al interior de nuestro país, impide que tengamos de manera equitativa el acceso a las tecnologías que puedan permitir que todos los que están en este tipo de regiones puedan acceder a tecnologías como la inteligencia artificial. Y lo que hay que hacer es que a nivel gubernamental, en un ejercicio de fortalecimiento de la conectividad, podamos seguir favoreciendo a las comunidades más necesitadas para un ejercicio de poder llegar a la equidad y a la igualdad y poder tener otras oportunidades para tener acceso a la información y con ella al desarrollo económico. Creo que los países y en general latinoamericanos, en general Colombia, ha hecho un gran esfuerzo por tender fibra óptica en casi 2.100 municipios que somos a nivel de nuestro país. En Popayán tenemos varias fibras ópticas y que llegan muchas a municipios que están alejados de nuestra ciudad. Creo que hoy en día el tema del acceso a canales de alta velocidad a través de fibra óptica es un esfuerzo que han hecho nuestros gobiernos y que tenemos que aprovechar a través de estas tecnologías, que tenemos que aprovechar para que podamos estar al mismo nivel de grandes ciudades. Creo que eso se ha comenzado a resolver en el transcurso del tiempo con las inversiones tecnológicas que se han logrado a través de nuestros gobiernos. Sí, es cierto, puede faltar algún tipo de acceso a la tecnología en algunos municipios apartados de nuestras regiones, pero creo que con lo que tenemos podemos tener un acceso igualitario, bueno, no igualitario, pero sí todos los de nuestro país a tener acceso a Internet. Creo que aquí hay un punto también importante que plantear, y es que después de la pandemia del año 2020, pues los países hicieron un gran esfuerzo en este tipo de desarrollos tecnológicos. Instituciones como la Universidad del Cauca, a la cual yo represento también, hicimos un gran esfuerzo
cuando nos tuvimos que abordar cómo le damos esa accesibilidad a nuestros estudiantes. Creo que la investigación no está alejada de esta realidad, y en esta realidad lo que pretendemos es que podamos hacer uso de estas tecnologías como la inteligencia artificial, y ahora lo que tenemos que trabajar es en cómo podemos acceder de manera completa a estas herramientas de inteligencia artificial, que son las que realmente nos permiten y nos van a potenciar muchos aspectos a nivel social, a nivel investigativo, porque pues trabajar con las versiones gratuitas que tenemos en todas las IAs que hay disponibles, pues no tenemos el total acceso a ese gran mundo, que es cuando realmente tenemos un acceso completo. Creo que subsidios para este tipo de herramientas tienen que darse a través de nuestros países, como hay subsidios para el tipo de acceso al Internet. El Internet sería la plataforma tecnológica, pero realmente toda la parte de apoyo y de generación telemática está en subsidios también para que podamos participar de las potencialidades de estas herramientas. Con tu aproximación, yo he tenido la suerte de estar mucho tiempo por Colombia, por diferentes regiones, y soy plenamente consciente de lo que manifiestas. Supongo que si os preguntase a todos si habéis visto Terminator en sus N versiones, porque yo ya me he perdido, no sé por cuál vamos, nos familiarizamos, aunque sea con Terminator 1, ¿no? Yo, cuando era pequeño, yo soñaba con que digo, oye, algún día si esto llega, esto pinta regular, ¿no? Y hoy pienso, pues esto cada vez está más cerca. O sea, al final basta con vestir a un robot que le des una cierta capacitación para que pueda simular un comportamiento humano. Voy a aprovechar la coyuntura de tener aquí a Óscar y tener la suerte de conocernos bien, y voy a intentar derivar ahora la pregunta no tanto a cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar como universidades en el proceso de la investigación, sino qué nos va a deparar la inteligencia artificial. Nosotros sabemos qué hay hoy, podemos proyectar qué va a haber mañana, pero yo creo que no tenemos capacidad de proyectar en nuestra capacidad de imaginación qué va a haber dentro de 2 años, 3, 4, 5 años. Me parece que es algo muy lejano, ¿no? Y yo sé que Óscar lleva mucho tiempo investigando en el ámbito de la inteligencia artificial, en el ámbito de los análisis de sentimientos, ¿no? en esa parte que probablemente nos diferencie todavía de la máquina, ¿no? O sea, la máquina es capaz de hacer simulaciones, pero la capacidad de sentir no deja de ser una simulación de un conjunto de datos. Óscar, desde tu perspectiva, y siendo todo lo creativo que quieras, ¿qué nos depara la inteligencia artificial en un futuro relativamente cercano? Gracias a ESPE por la oportunidad de estar aquí y a UNIR, y a Rubén por esta pregunta que me parece espectacular y casi que la estaba deseando, ¿eh? Lo cierto es que lo que creo que vamos a experimentar y lo que todos deberíamos esperar es aceleración, ¿vale? Es una herramienta que va a hacer que todo ocurra mucho más rápido. Esto no lo digo únicamente yo, sino que incluso las grandes mentes pensantes en la inteligencia artificial, por ejemplo el líder de OpenAI, lo que hace es focalizar los esfuerzos de OpenAI en crear ingenieros de inteligencia artificial que le van a ayudar a ir más rápido y a resolver los problemas de ingeniería que son más críticos y más complicados. Ellos no están invirtiendo ahora mismo en cuerpos robóticos porque creen que cuando tengan ingenieros de inteligencia artificial que puedan trabajar en paralelo sin problemas de no poder dormir, sin problemas de tener falta de tiempo, van a poder ser capaces de resolver esos problemas duros. Por lo tanto, lo que hay que esperar es aceleración. Aceleración cada vez más y que cada día que nos levantemos nos sorprendamos con los nuevos avances. Yo veo esto como una muy buena noticia en el sentido de que lo próximo que va a pasar es que los investigadores contaremos con un pequeño equipo o pequeño ejército de inteligencias artificiales que nos ayudarán. Es decir, yo creo que cada uno de nosotros nos vamos a convertir en mini jefes de estos ayudantes que tendremos muy, muy, muy pronto.
¿vale? Una de las áreas en las que estoy trabajando últimamente es en ver cómo puede haber ingenieros, estos asistentes, que hagan que el mismo programador que hoy es el que hace las tareas, lo que tenga es una serie de asistentes que le ayuden a él a convertirse en ese pequeño jefe de proyecto y a sacar sus actividades mucho más rápido, con mayor calidad, mayor eficiencia y, por lo tanto, también más barato. Ese es el futuro que yo veo. Todo más rápido y también más barato. Y eso, al final, creo que repercutirá en la sociedad de forma positiva. Yo soy un optimista. Me encanta tu entusiasmo y tu optimismo compartido. En la universidad tenemos un grupo de investigación que tiene una línea ahora mismo abierta en UNIR, que lo que están es tratando de hacer que los prompts que generamos permitan generar nuevos prompts de forma automática y autónoma, para conseguir que al final tengas una capilarización tan grande que la IA sea autónoma para resolver un problema que la propia IA se plantea en base a una pregunta que yo le he hecho y tenga una capacidad casi infinita de entregarme una solución. Claro, esto dicho así suena muy bonito, pero nos pueden saltar a todos las alarmas, ¿no? ¿Y dónde termina la capacidad de la IA? Y aquí sí que quiero hacer una pregunta a Joseph, porque no dejamos de estar en la Universidad de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ahora mismo hay una gran inversión a nivel mundial en el ámbito de la defensa. Vivimos tiempos convulsos, revueltos, hay guerras, conflictos políticos, y estos conflictos políticos que hasta la fecha se trataban de resolver sin el uso del armamento, por este momento social que vivimos, vemos pues, que en muchas ocasiones acaba con el uso de diferentes técnicas armamentísticas, que están todas ellas dotadas de inteligencia artificial, ¿no? Al final vemos cómo somos capaces de enviar un misil de una zona geográfica a otra muy lejana y que acierte en el punto exacto, ¿no? Con lo cual la inteligencia artificial vale para muchas cosas, ¿no? Vale para cosas como muy bondadosas y otras que podrían verse como menos bondadosas, más conflictivas, pero que son necesarias. Desde una perspectiva, en esto que acabo de plantear, ¿crees que la inteligencia artificial realmente aporta valor en el desarrollo del ámbito de la defensa de un país? Bien. Lógicamente, la inteligencia artificial en el campo militar está muy desarrollada. ¿Y cómo podemos nosotros aportar, no solo en el campo bélico, sino como Fuerzas Armadas y en cada uno de los países, es a través de la creación de un gran centro de inteligencia artificial en el cual se pueda establecer planes no solo para la guerra, sino también para la ayuda humanitaria. Es decir, si hay desastres naturales, se puede también utilizar todo el contingente militar, toda la infraestructura que se ha desarrollado a nivel tecnológico para ayudar a esas personas. Lógicamente, ya si necesitamos ya en el campo militar, tenemos también ya formado en cada una de las fuerzas militares los comandos de ciberdefensa que son o están encargados de toda la parte de los ataques cibernéticos, en la parte de ciberseguridad, en cada uno de los países, en las instituciones militares, también en las instituciones públicas y privadas, tienen que también realizar cómo defenderse de estos ataques cibernéticos. Pero la inteligencia artificial en el tema militar se ha desarrollado demasiado. Podemos analizar y ver que la inteligencia artificial puede ya en los centros de mando y control tomar las órdenes y hacer precisos los ataques donde uno se requiera. Pero es muy importante lo que habíamos dicho. No debemos dejar que la inteligencia artificial tome las decisiones, sino siempre debe ser como una herramienta precisa para que el ser humano tome la última decisión. Adicional, nosotros necesitamos que no solo crear a las personas con la inteligencia, expertos de inteligencia artificial, sino también con la conciencia ética de cómo se va a utilizar estas herramientas.
cómo nosotros no podemos dejar que todo este campo bélico vaya más allá de lo que la inteligencia artificial puede hacer. Entonces, sí es de valía crear hombres y en esto vale. El campo universitario con el campo militar es un puente en el cual nos puede formar para que en el futuro no solo existan hombres tecnológicos, también sino hombres éticos para la utilización de estas herramientas. Muy interesante. Esta pregunta que era un poco controvertida, ¿no?, por la temática en cuestión, lo que pretendía es poner de manifiesto que al final el uso de la inteligencia artificial vale para todo. Yo tuve la mala suerte o la mala pata de caerme el sábado montando en bici y estoy hecho ahora mismo una defesión, ¿no?, lleno de tiritas, voy cojo y claro, yo llegué a casa, me miraba y yo decía, puf, esto pinta regular y me fui a urgencias. Bueno, lo primero que yo hice fue hacer una foto a mis heridas, se la subí a ChatGPT y le dije, oye, le conté, me he caído, ¿cómo lo ves?, ¿no? Y me hizo un diagnóstico excepcional, ¿no? Pues tiene pinta de estar infectado, ahí tienes arenilla, o sea, me hizo un diagnóstico estupendo, ¿no? Entonces, al final dices, esto realmente es algo que me puede ayudar a mí, bien usado, me puede ayudar a mí, porque me desinfecté la herida con mis lágrimas pertinentes porque ya yo no soy un niño pequeño y entonces no tengo esa capacidad de flexibilización de las cosas, pero me ayudó, ¿no? Entonces, al final yo lo que planteo es, necesitamos de hacer uso de la inteligencia artificial como colega que me acompaña. No sé si muchos usáis ChatGPT con las voces estas que van saliendo y te van contando cosas y es muy ameno, ¿no? Al final entras en un diálogo tipo la película Her, no sé si la habéis visto, si no la habéis visto, vedla, que está muy bien, ¿no? Y esto va llegando. Entonces, hay que evidentemente dedicar tiempo a investigar, no en la propia inteligencia artificial como puede hacer Óscar con esta parte de creación de ingenieros, sino cómo usar la inteligencia artificial para desarrollar otras ciencias, por la capacidad de aceleración que podemos tener con esto, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar ahora a ti, Francisco, en un país tan cercano a Ecuador como es Colombia, ¿qué visión nos puedes dar tú en esto que acabo de describir de hacer uso de la inteligencia artificial para acelerar la investigación en cualquier ámbito del conocimiento? ¿Cómo se está aterrizando tanto allí en tu universidad como fuera de tus fronteras y más a nivel país? Pues sí, en el tema de la inteligencia artificial, pues ya hay una política nacional sobre inteligencia artificial donde están pues basados unos lineamientos fundamentales sobre cómo abordar y cómo utilizar este tipo de tecnologías, guardando elementos fundamentales como se planteaba en la charla pasada de los vicerrectores académicos basados en la ética. Creo que es un tema fundamental. Pero yo quiero pensar que nosotros tenemos que desmitificar y ser unos abanderados de desmitificar la inteligencia artificial. En el siguiente sentido, es que creemos que la inteligencia artificial es la que es capaz de todo y nosotros no vamos a hacer nada. Creo que la inteligencia artificial hay que entenderla como se planteaba hace un momento, en un asistente tecnológico que nos pueda ayudar a que las cosas que hacemos las hagamos de mejor manera. Pero no va a ser la inteligencia artificial la que se va a encargar de desarrollar absolutamente todo lo que pensamos y todo lo que queremos investigar. Creo que es ahí donde tenemos que poner el punto en la mira, porque eso nos permitiría estar más cercanos a la inteligencia artificial, porque todavía hay muchas restricciones para el uso de las mismas, todavía hay muchos miedos para el uso de las mismas. Todavía se piensa que la inteligencia artificial realmente lo que va a hacer es acabar con todos los trabajos y que lo va a hacer absolutamente todo este tipo de tecnologías. Yo no creo en eso. No creo en eso porque el entrenamiento de una inteligencia artificial es demasiado costosa y cuando tú entrenas una inteligencia artificial ya tiene un límite de conocimiento. Y el ejercicio de investigar es trascender el límite de conocimiento. Entonces, sí, la inteligencia artificial nos puede ayudar a hacer muchas actividades que nos permiten
plantear nuevos puntos de investigación, nuevos contextos y planteamientos de hipótesis y metodologías, reflexionar sobre el análisis de datos, traducción de textos, correcciones gramáticas. Es un buen acompañante, es un buen asesor tecnológico, es un buen asistente tecnológico. Pero la investigación es trascender el conocimiento. Y quienes trascendemos el conocimiento creo que somos los que tenemos una inteligencia real como somos los humanos. Aquí lo que yo planteo es que hay muchos estudiantes inclusive que creen que están detrás de la inteligencia artificial, y lo digo detrás en el siguiente sentido, en el sentido en que el profesor nos deja una tarea o dejamos un ejercicio investigativo y van y le preguntan a la inteligencia artificial y es la inteligencia artificial el que hace el trabajo. Y cuando se ve desde esa perspectiva es cuando yo hablo de desmitificarla, porque no es la inteligencia artificial la que debería hacer el trabajo, es la que debería acompañarnos para que nosotros, con nuestras reflexiones, con nuestros análisis, con nuestra síntesis, podamos realmente hacer un ejercicio investigativo mucho más efectivo. Mucho más efectivo, porque aquí lo que tenemos es un acompañante fenomenal que puede hacer análisis de datos muy rápido para traerme resúmenes, para traerme información, y al final lo que yo tengo que hacer es saber qué hago con esa información para trascender el conocimiento. A eso ya hablo de desmitificar la inteligencia artificial, que nos permitiría hacer mejor uso de esta herramienta y a partir de ahí poder tener resultados mucho más efectivos, eficientes, eficaces, con menor costos y, como se planteaba anteriormente, mucho más rápido. Muy de acuerdo, Francisco. Tenemos un gran reto para desmitificar el miedo y hacer un uso adecuado de la inteligencia artificial para que tomemos decisiones correctas nosotros como seres humanos con la inteligencia real. Estaba pensando ahora que, claro, cuando nos planteamos la inteligencia artificial como un colega que te asiste en el proceso de desarrollo de un artículo del ámbito de las ciencias sociales, que nadie de las ciencias sociales se sienta ofendido por lo que voy a decir, es más sencillo. Entre otras cosas, por cómo está descrito el algoritmo de un LLM, que al final no es más que un conjunto de probabilidades de hacer secuencias de palabras. La probabilidad de que la siguiente palabra sea esta en base a un contexto, te lo da un LLM. Entonces, eso funciona bien. Pero ya hemos hablado antes del problema que sufren todos los asistentes que hay ahora con el tema de las alucinaciones, ¿no? Entonces yo, Óscar, te quiero hacer una doble pregunta, más técnica. Una, si tú tienes una varita mágica que nos puede ayudar a todos los que te oímos para reducir las alucinaciones. Y segundo, si nos puedes responder por qué en el ámbito de las matemáticas los LLM no son tan buenos, desde una perspectiva de usar un LLM como un acompañante para resolver un tema de un algoritmo, ¿no? Que ahí, los que hemos probado esto, vemos pues que, bueno, todavía hay mucho por mejorar. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Voy a ir por partes. Quizá voy a empezar por la parte de por qué no se les dan tan bien las matemáticas, ¿vale? Sin ser exactamente ese mi campo de expertise dentro de los LLMs y dentro de la inteligencia artificial, te diría que es primero por cómo funcionan. Al final, la mayor parte de los LLMs, cuando están respondiendo una pregunta, lo que están haciendo es adivinando cuál es el siguiente token, es decir, la siguiente palabra que encaja mejor con el contexto y con lo que te ha dicho antes. Y así no es como funcionan las matemáticas. Entonces, simplemente esa forma de operar no es equivalente a la forma en la que yo escribo una ecuación, después tendría que hacer pensamiento abstracto, simbólico, para intentar, pues de alguna manera, reemplazar los elementos dentro de esa ecuación, por poner un ejemplo concreto. Otra razón podría ser el entrenamiento. La realidad es que la mayor parte de los LLM están entrenados con texto de Internet. Texto que en muchos casos pues es lenguaje. Y por eso con un lenguaje escrito, lenguajes de diferentes contextos funciona muy bien, pero nuevamente no a la hora de resolver un problema ingenieril o un problema de matemáticas. Con todo y esto están mejorando muchísimo en los últimos meses y semanas, ¿vale? Hay muchos modelos de ChatGPT, por ejemplo el O3, que era el que hablábamos hoy al mediodía, donde esto ha mejorado bastante y es capaz de resolver problemas, incluso
incluso capaz de planificar, ¿vale? Una de las grandes añadidos recientemente es el que los LLMs tengan un planificador. Es decir, le pides que resuelva algo y lo que va a hacer es dividirlo en trocitos y hacer un plan de cómo haría para resolverlo y va a atacar cada proceso por separado. Para los que seáis ingenieros informáticos, hace una especie de divide y vencerás que hace que sea mucho más preciso y que lo resuelva mejor. En cuanto a esos trucos para que funcionen mejor, a mí me gusta mucho, bueno, para que funcionen mejor y para eliminar las alucinaciones o reducirlas, a mí me gusta, por un lado, pedirle explicaciones respecto a de dónde ha sacado lo que me está diciendo. Es decir, le pido, oye, dime de qué fuente viene esto que me estás contando. Y entonces son fuentes que después puedo intentar validar yo. O incluso puedo pedirle a él que valide sus propias fuentes. Es decir, el pedir a un LLM que valide lo que ha hecho también es posible, con lo cual pedir fuentes ayuda. Otra forma que es un poco más, a mí me resulta casi chistosa, pero lo cierto es que funciona, es decirle que te esfuerces mucho, ¿vale? Parece ser que como han aprendido del contexto humano, el decirle que te esfuerces más hace que dedique más ciclos de CPU a investigar, a buscar y hace que funcione mejor. Y después finalmente diría que hay mucha gente preocupada por las alucinaciones, pero los humanos también alucinamos, ¿vale? Esto es como cuando vemos las noticias, cada vez que un Tesla se estrella, salen las noticias, pero cuando un Toyota se estrella no pasa nada. Entonces esto es lo mismo, nos sorprende que un LLM falle, pero a nadie le sorprende que un humano se equivoque y que ponga mal una fecha o que nos hable un nombre incorrecto, ¿vale? Con lo cual no son perfectos, pero están mejorando y la verdad es que es una ayuda tremendamente eficaz para agilizar la resolución de tareas. Gracias, Óscar. Joseph, te tocan las preguntas comprometidas. Ya, lo siento. La pregunta que te quería hacer, o sea, lo bueno de preparar una mesa de este tipo es que te ayuda a pensar. Y si la dialogas con un ChatGPT, pues todavía te ayuda a pensar mucho más, ¿no? Ya ha habido algunas noticias de este tipo donde se ha visto cómo la IA ha desobedecido las propias órdenes de un humano. O sea, al final te ha dicho no hagas esto y la IA ha dicho lo voy a hacer porque lo que me importa es sobrevivir a mí misma, ¿no? Esto tiene su punto. A mí sí me da cierto respeto, ¿no? Entonces, la pregunta que yo te quería hacer es si no estamos siendo un poco ilusos y poniendo diques a un mar que al final no se puede dedicar porque no hay manera, es un mar. Y entonces, ante la velocidad que lleva esto en el desarrollo, podemos llegar a un escenario en que esto de la desobediencia de la IA al ser humano no sean casos puntuales, sino que la inteligencia total, hasta que se habla de que va a aglutinar todo, pues pueda ser una realidad y entonces este Terminator que yo avanzaba, pues esté más cerca de llegar que lejos. Bueno. Ya siento la pregunta. Sí, es importante, por ejemplo, cada vez que manejemos ya la inteligencia artificial, esto va a ir aprendiendo día a día y es muy importante revisar los sesgos que tenga, tal vez puede tener sesgos de aprendizaje que no vaya de acuerdo a lo que nosotros hemos planificado. Y es por eso volvemos que nosotros como seres humanos debemos estar pendientes de cómo va aprendiendo, cómo vamos a irle cargando de información y qué tipo de información le vamos a dar. Esto nos va a permitir de tener el control de la inteligencia artificial. Es decir, que llegará un momento en donde nosotros debemos tratar de que estos tipos de proyectos, de investigaciones o este tipo de experiencias que vayamos a tener no se salga del control. Y para permitir que no se salga de control, debe estar siempre un ser humano pendiente de cómo va aprendiendo, cómo va evolucionando la inteligencia artificial, ya sea en proyectos de investigaciones muy importantes o también en proyectos de investigación en los cuales nosotros necesitamos que estos modelos vayan aprendiendo día a día. ¿Para qué? Para acelerar los procesos de investigación. Muy bien. Acordaros, cuando dentro de 5 años
el Terminator esté por ahí, os acordaréis de mí. Francisco, ¿tú qué le dirías a un estudiante de doctorado? Llega un estudiante nuevo que quiere ser doctor en lo que sea, me da igual. Y entonces se apunta al programa de doctorado, recibe sus cursos, aprueba sus cursos y tiene que empezar a investigar. Claro, si un estudiante de doctorado, nada más empezar a investigar, empieza a usar la inteligencia artificial, de alguna manera su cerebro está perdiendo capacidades porque tendría que hacer un esfuerzo superior a no usarla. ¿Tú qué le recomendarías a un estudiante de doctorado en sus primeras etapas respecto al uso de la inteligencia artificial en su proyecto de ser un investigador en el futuro? Yo le recomendaría inicialmente, estimado Rubén, que la lectura de los temas científicos son muy importantes de manera inicial. Cuando uno arranca en un proyecto de doctorado con una revisión sistemática de la literatura, aplicando metodologías como la de Kitchenham, por ejemplo, le ayudan a que uno de manera más pausada reconozca el contexto investigativo en el cual va a trabajar y pueda adentrarse en ese ejercicio de poder entender qué es lo que hay en esa temática de investigación que uno está abordando en una tesis doctoral. Creo que ahí el ejercicio de la inteligencia artificial como un acelerador, más que permitirle desarrollar unas capacidades analíticas de una temática específica, lo que le haría es hacer saltar esa capacidad que son fundamentales para una formación doctoral. Creo que poder abordar de manera pausada, cuando uno lo lee con detenimiento, cuando uno entra a hacer esas reflexiones teóricas que hay en cada uno de los artículos que uno puede leer, uno puede comenzar a generar unas habilidades, una interiorización del conocimiento que no se lo da la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial te presenta el resultado. Y tú, en ese proceso investigativo, y estoy hablando solo de una etapa, que es la etapa de la revisión sistemática, necesita adentrarse en el proceso para poder que ese resultado sea el producto de una serie de actividades que lo han llevado a lograr unas capacidades de formación que se necesitan en un ejercicio de una tesis doctoral. Yo lo pensaba ayer y hoy que estaba pensando en esta charla y decía, y que he revisado algunas inteligencias artificiales y yo me preguntaba qué hubiera sido de mí si hace 16 años que hice mi doctorado hubiera utilizado la inteligencia artificial, porque inclusive ellas son capaces de hacer estados del arte y la misma inteligencia artificial decirte la línea de investigación por la que hay que tirar es por aquí. Pero ese resultado se ha saltado el proceso investigativo y el proceso investigativo es fundamental para hacernos reflexivos, para hacernos capaces de reconocer puntos fundamentales que tal vez una inteligencia artificial no la encuentra o no la puede determinar porque el contexto no es solo lo que ha sido, no es solo con lo cual ha sido capacitada, sino que hay contextos puntuales, sociales, económicos, culturales, que hacen que tú te vayas por esa línea de investigación, porque por ejemplo en nuestra región del Cauca es muy importante este aspecto puntual, que tal vez ese pequeño aspecto que puede cambiar o puede ser la diferencia entre irme por una línea de investigación a otra, está sobre el contexto que tenemos nosotros como seres humanos, y no desde una perspectiva de un algoritmo que se ejecuta muchas veces para poder determinar de manera probabilística cuál es la mejor opción para estudiar una tesis doctoral. Lo hablo, o para realizar una tesis doctoral, lo hablo desde una etapa fundamental, que es la etapa de la revisión sistemática. Pero si ya pienso en la ejecución del proyecto, y muchos de los proyectos en nuestros países latinoamericanos son proyectos de investigación aplicada, donde tú te relacionas con comunidades, donde el ejercicio del proyecto es estar dentro de una comunidad, entender el problema, relacionarte directamente con esos contextos culturales, sociales, regionales, en los cuales tú debes estar ahí para poderlos vivir. Eso no lo va a poder reemplazar una inteligencia artificial. Puede ser que la inteligencia sea capaz de hacernos el proyecto, pero de ahí de poderlo llevar a cabo para la ejecución, que es otra cosa, no lo va a lograr en el corto tiempo. ¿Por qué?
porque todavía necesitamos de ese relacionamiento humano para tener la sensibilidad de poder definir qué aspectos fundamentales pueden cambiar las vidas de las comunidades, llámese la comunidad cualquier, una empresa, una población desplazada, una comunidad indígena, una comunidad afrodescendiente. Realmente el punto fundamental todavía lo tenemos nosotros y tenemos nosotros la sartén por el mango para definir dónde, qué y qué vamos a hacer con las investigaciones que tengan impacto en nuestra sociedad y en nuestra región. Me encanta lo que dices porque lo he relacionado con la capacidad de esforzarnos por conseguir algo. El ser humano aprende a base de fracasar. El sufrimiento te ayuda a mejorar y, por lo tanto, te vas superando. Hacer una revisión sistemática es sufrir. O sea, en fin, eso requiere de mucho esfuerzo y muchas horas, ¿no? Y yo te quería hacer una pregunta a ti, Óscar, ya estamos llegando en esta fase de finalización de la mesa. ¿Cómo conseguimos trasladar, pensando en las futuras generaciones que vienen, la importancia del esfuerzo? Os voy a poner una anécdota que me hizo mucha gracia. Yo tengo 3 hijos, tengo una hija de 10 años, que en el colegio le empezaron a poner sudokus, ¿no? Primer día ahí, nada, venía, te preguntaba. Y el tercer día, pues tenía que hacer 3 sudokus, que eran más complicados que los sudokus de los días anteriores. Y me decía, voy a empezar a hacer los sudokus. Fenomenal. ¿Me dejas el móvil, que quiero mirar una cosa? Pues, hija, toma el móvil, ¿no? Y a los 10 minutos viene con los sudokus resueltos y perfectos. Yo dije, ¿corcho? Pues sí que has evolucionado tú rápido, hija, en 3 días, ¿no? Y veo que se empieza a reír. Y me dice, no, si es que he cogido tu móvil, he abierto ChatGPT, le he hecho una foto y le he dicho, resuélvemelo. Y la niña me traía los sudokus resueltos. Con lo cual ella me planteó, papá, ¿qué necesidad tengo yo de esforzarme para resolver esto que no me aporta ningún valor? Prefiero irme a jugar, ¿no? Un razonamiento, dije, perfecto, súper lógico para una niña de 10 años. Claro, pero esto es un poco la evolución de la sociedad que tenemos por delante con las etapas jóvenes, donde la capacidad de sacrificarse es menor, porque tienen muchas cosas que nosotros no tuvimos y teníamos que esforzarnos por ello. Entonces, desde una perspectiva de la investigación, donde vienen estas generaciones jóvenes que vienen con otra cultura, otra forma de pensar, otra forma de vivir la vida, ¿cómo crees que va a impactar esto en el esfuerzo que supone, per se, desarrollar una investigación a largo plazo? Pues fíjate, yo nuevamente voy a ser optimista. Creo que igual que ahora tenemos coches, transporte, gran parte de la población hace trabajos que no son físicos y por lo tanto terminamos teniendo que ir al gimnasio 2 días a la semana. Creo que va a pasar lo mismo con esas tareas de esfuerzo y esas tareas de ejercicio y tolerancia a la frustración. Vamos a tener que crear gimnasios para ejercicio mental, de esfuerzo y de tolerancia a la frustración, porque eso es necesario para que podamos funcionar, investigar y seguir creciendo. Y lo que ocurre es que todas estas herramientas van a hacer que puedas prescindir de ese esfuerzo en muchos casos. Entonces, creo que vamos a tener que, igual que vamos 3 horas al gimnasio a la semana, vamos a tener que tener un gimnasio de esfuerzo, un gimnasio de tolerancia a la frustración. Está bien pensado. Además, tiene que ser un gimnasio competente para no acabar como en Wall-E, estos que van ahí flotando y que son incapaces de ponerse de pie. Pues vamos a ir terminando. Yo me gustaría a los 3, aparte de agradeceros mucho vuestras intervenciones, invitaros a que hagáis vuestro spot, ¿no? En el que ahí dejéis vuestra seña para la humanidad en esta intervención, un poco de qué os gustaría transmitir en este último momento acerca de, oye, qué pasa con la investigación y qué pasa con la inteligencia artificial. Empezamos por ti, Joseph, si quieres. Bien, bueno, pues como un gran mensaje para la humanidad, siempre verificar que nosotros como seres humanos estamos por encima de la inteligencia artificial y nosotros somos los que debemos definir qué es lo que queremos que haga la inteligencia artificial y hasta dónde queremos que llegue. Dependerá de nosotros que no nos sobrepasen, a pesar que los cálculos en los cálculos y en todo lo que es el procesamiento nos habrán sobrepasado, pero la última decisión la tenemos nosotros. Entonces, nosotros como seres humanos siempre debemos tener el control de todo. Muchas gracias, Joseph. Francisco.
Realmente la inteligencia artificial mejora muchos de los procesos de investigación científica. Y que debemos utilizarlas nosotros como un aliado que está al lado nuestro, como un asistente tecnológico que nos permita poder eh, hacer mucho más rápido algunas tareas que son necesarias hacer rápidas, pero sin saltarnos el proceso de la formación investigativa que necesitamos cuando hacemos una tesis doctoral, un proyecto de investigación, un artículo científico, que realmente seamos nosotros los que llevemos el liderazgo, que somos los que estamos delante de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial es un apoyo, pero no es quien nos hace el trabajo. Realmente que quien hacemos el trabajo somos nosotros los que queremos investigar aspectos específicos y fundamentales que permitan avanzar en la generación de conocimiento, que permitan dar mejores calidades de vida a esas comunidades para las cuales investigamos, pero sobre todo que nosotros como seres humanos estamos ahí al lado de otros seres humanos para poder darles todo lo que esté desde nuestra percepción investigativa como lo mejor que somos como humanos, pero acompañados de una tecnología que nos puede hacer mejores nuestras investigaciones. Delante nosotros y acompañados y a un lado la inteligencia artificial. Muchas gracias, Francisco. Óscar. La inteligencia artificial está aquí para quedarse, formar parte de nuestras vidas y de todas y cada una de las tareas que hagamos. Es la responsabilidad individual de cada uno el convertirlo no en un riesgo, sino en una oportunidad gracias a la formación y al estar preparados. Pues muchísimas gracias a todos por vuestras aportaciones, muchas gracias a todos los que nos habéis estado viendo desde el otro lado de la pantalla, desde cualquier parte del mundo. Gracias a los que habéis estado aquí presentes, espero que os haya resultado interesante y os animo a que investiguéis, a que investiguéis bien y que os dejéis acompañar por la inteligencia artificial para que vuestras investigaciones sean mucho más eficientes.